Ayer continuábamos con nuestra palabra. Dios nos ha estado hablando acerca de las bienaventuranzas sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Hemos estado estudiando ahí, ya llevamos, sería con la tercera parte del sermón de las bienaventuranzas, y creo que habrá una cuarta, porque en este sumario que Jesucristo les comparte a sus discípulos, prácticamente les está enseñando todo lo que, o resumiendo de alguna manera, o sintetizando de alguna forma todo lo que les va a compartir o les ha compartido. Y es bien interesante. Vamos al Evangelio, por favor, de Mateo capítulo 5, versículo 1, para poder avanzar en ello. Hoy veremos el versículo 7 y el 8. No creo que nos dé tiempo el 9 y el 10, pero lo dejaremos para el siguiente servicio. Y yo sé que Dios nos ha estado hablando, al menos a mí, a mi corazón. Dios ha estado tocando, Dios ha estado removiendo, Dios ha estado mostrándome en realidad que nos falta mucho. ¿A cuántos les ha pasado esto? Amén. Pienso de alguna manera que ya tenemos cierta madurez, cierto crecimiento, y al estudiar la palabra de Dios, al profundizar en ella, nos damos cuenta que no es así. Siempre que buscamos a Cristo, siempre que buscamos a Dios, Dios sale con su santidad. Cristo sale con su santidad al vernos a nosotros con su pureza, y entonces nos damos cuenta, como todos aquellos que tuvieron un encuentro con Dios y empezaron a decir, soy impuro de labios, soy impuro de esto, de aquello, y así nos sucede a cada uno de nosotros. Nos metemos a la palabra de Dios, empezamos a estudiar y nos damos cuenta al ver a Cristo que nos falta mucho y que necesitamos más de su presencia, más de Él, más de su corazón. Y de esto se trata. No es solamente, como dijimos, un sermón. Se trataba de todo un sumario de las enseñanzas de Jesucristo. Y si me sigues con tu vista, versículo 1, capítulo 5, solo para saber de qué estamos hablando, para aquellos que no han estado en los sermones pasados. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y compartíamos la importancia del Sermón del Monte. Compartíamos la importancia desde el versículo 1 de lo que hizo Jesucristo al sentarse, la figura que significa sentarse. Y como lo relata el evangelista Mateo, diciendo: vinieron a él sus discípulos en el versículo 1 y abriendo su boca. Sentándose y abriendo su boca trae una connotación muy especial. Lo estudiábamos y lo enseñábamos desde el primer sermón. Habla de aquel que tiene autoridad, de aquel que se sienta, y cuando abre su boca no únicamente habla por hablar, sino que está prácticamente abriendo su corazón para transmitir su vida, para transmitir las riquezas del reino. Y de ahí se desenlaza todo esto, porque empieza con el tercer versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los voy a parafrasear:
En el versículo 3, solo para resumirlo, estaba diciendo: bienaventurados aquellos que saben que por su voluntad propia, que por sus recursos propios, en realidad no pueden llegar a Cristo, no pueden llegar a Dios. Son aquellas personas que saben que necesitan depender totalmente de Dios. Sea que seas pobre, sea que seas rico, sea que seas como seas, al final de cuentas somos igual. Todos necesitamos de Jesucristo. No habla de una pobreza de espíritu, de pobrecito de mí. No, habla de alguien que está consciente de su humanidad y de la dependencia que tiene de Dios para poder vivir. Ese es el versículo 3. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Habla de aquellas personas que no solo es un llanto por el mundo, no solo es, me refiero a por necesidades del mundo, es decir, que con las cuales te esté golpeando porque estés padeciendo cosas humanas, sino habla de un llanto de alguien que no está conforme con lo que le está clamando a Dios, y que se duele en medio de la necesidad de aquel que se está perdiendo. De esa clase de llorar hablamos. Y cada versículo que revisábamos en los sermones pasados nos íbamos un poquito al original, al griego, al hebreo, para entender lo que esto significa. Ya no puedo detenerme en estos versículos porque los compartimos. Si tú no has estado en estos sermones y quieres saber a profundidad en realidad qué significa estas palabras que Jesucristo estaba diciendo, por favor, entra a la página de YouTube, busca las predicaciones de las bienaventuranzas, parte 1, parte 2, parte 3, y tú por ahí podrás ponerte al corriente de lo que hemos estado compartiendo. Y luego el versículo 5 y 6 que ayer veíamos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y no hablábamos de aquellas personas, ¿verdad?, que bajan la cabeza para todo, de aquellos que se dejan dominar únicamente por cualquier cosa. No, hablábamos de aquellas personas que son obedientes, que han sido de alguna manera, poníamos el ejemplo de un animal domesticado, que están de acuerdo, que están dispuestos a recibir órdenes, a ser guiados, a estar bajo el control y el dominio de Dios, del Espíritu Santo. Y aquí la palabra manso la traducíamos como mansedumbre, y dábamos ahí varios ejemplos, varias ideas de lo que significaba mansedumbre. Hablábamos de personas que tienen el control de sus impulsos, de personas que tienen el control de cualquier pasión carnal y que están sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Y luego el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y lo veíamos de acuerdo al contexto judío o al contexto de aquel lugar en Palestina, donde lo que significa tener hambre y sed es muy diferente a lo que está pasando en nuestro tiempo. Sí, muy diferente. Y la connotación que tenía el pasaje es aquellos que están a punto de morir por inanición, aquellos que están a punto de morir por sed, aquellos que pueden decir: Señor, si tú no derramas sobre mí, si tú no haces algo en mi vida para que yo sea recto delante de ti, para que yo sea íntegro delante de tu presencia, entonces yo voy a morir. Son aquellos que anhelan en la profundidad de su alma, de su corazón, rectitud, bondad, integridad. Aquí la Reina Valera lo traduce como justicia, pero no en el sentido de aquellos que anhelan que la justicia de Dios sea manifestada en el mundo y que cada quien reciba su merecido. No, sino hablamos de la justicia de Jesucristo que sea manifestada a nuestro corazón a través de rectitud, a través de integridad. Y todo eso lo revisamos a profundidad. Ese es el resumen prácticamente de aquellos mensajes. Pero hay mucho más que tienes que aprender y estudiar. Y hoy, el día de hoy, versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos versículos son los que nos competen esta mañana. Y este pasaje, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, está a la luz de aquellas palabras tan poderosas y tan tremendas que tú recordarás, que voy a citar en este momento, como con la vara que mires
serás medido. Si tú no perdonas las deudas de aquellos que te han ofendido, Jesucristo, o el Padre más bien, Jesucristo decía, no perdonará vuestras deudas a vosotros. ¿Sí? Está a la luz, a la sombra de todas estas palabras y tiene la misma idea. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hoy tenemos que profundizar en esto, porque de verdad que ¿cuántos de los que están aquí son misericordiosos con los demás? La verdad es que es un tema y una palabrita que nos barre a todos y nos da una sangolotiza de aquella. ¿Sabe por qué? Porque somos tan individualistas, somos tan egoístas, estamos tan sumergidos en nuestras necesidades, en nuestras cosas, que el hablar de otorgarle misericordia a aquel que me debe, a aquel que la necesita, o a aquel que no me debe nada, pero simplemente veo que está sufriendo, ni siquiera nos detenemos a tender una mano o a hacer algo, porque no hay misericordia. Y Jesucristo aquí está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y fíjese algo importante, nadie de nosotros nos cuesta mucho trabajo otorgar misericordia, pero de todos los que estamos aquí, yo quiero preguntar, ¿cuántos queremos misericordia para nuestras vidas? No dice amén. Yo sí quiero misericordia para mi vida. ¿Y sabe por qué quiero misericordia? Porque soy humano y no estoy exento de equivocarme. Entonces yo quiero misericordia de parte de Dios. ¿Cuántos quieren misericordia de parte de Dios? Pues fíjese que dice la escritura que usted tiene que ser misericordioso para que alcance misericordia. Chispas. Wow. Entonces ahí entra algo importante. Hemos alcanzado misericordia solo por la gracia de Dios, no porque usted y yo seamos misericordiosos. Pero aquí hay un elemento mucho mayor, poderoso, que Jesucristo está metiendo y que les está enseñando a sus discípulos. ¿Sí? Recuerde usted la parábola del deudor que se negó a perdonar con la advertencia: eso es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Mateo capítulo 18, 35 para los que anotan. ¿Sí? Asimismo, recordando lo que ya citamos de todas aquellas frases importantes. Y aquí, para meternos de manera directa, la palabra griega para misericordia es elemón. Elemón, esa es la palabra griega. Pero como ya hemos visto también, no solo se utiliza la traducción del griego, sino en el original, bajo el contexto en el que fue escrito, contexto histórico, esto competía a una cultura ¿qué? Judía, a una cultura hebrea. Entonces el idioma original de los hebreos era dos: uno, el coloquial, que era el arameo, y el sacerdotal, que era el hebreo. Y en el hebreo quiero compartirle la palabra misericordia es gesed. Diga conmigo gesed. La palabra hebrea para misericordia es gesed. Y yo quiero que usted en esta mañana salga de este lugar pensando en gesed, 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 gesed. Que se le quede muy grabado lo que significa misericordia. Porque esta práctica que usted y yo vamos a tener, que usted y yo tenemos que tener, es la que necesita el mundo. El mundo necesita misericordia, necesita la gracia de Dios, necesita el perdón de Dios, y solo lo va a ver a través del pueblo de Dios. Gesed es una palabra que no tiene traducción. No hay una palabra que se parezca a gesed. Ese es el bendito problema. Aquí nuestro castellano nos pone misericordia, pero muchos de nosotros pensamos que misericordia solo lleva la idea de compadecerte de alguien, tener misericordia, o solo lleva la idea de ver la miseria de alguien y hacer algo por ella. Pero la realidad es que gesed, que es misericordia, tiene mucho mayor profundidad. Gesed quiere decir la capacidad
de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Eso es gesed. Entonces, el tener misericordia con alguien, para alguien, no significaría únicamente compadecerte, ¿no? Como cuando viene un hermano y dice: hermano, no tengo nada que comer. Ay, hermano, vamos a hacer una oración. Padre, suple en el nombre de Jesús. Hermano, Dios te bendiga, Dios suplirá. Eso no es misericordia, eso no es gesed. En realidad te tienes que meter, poner con Él en sus zapatos, sentir lo que Él está sintiendo, ver lo que Él está viendo, pensar lo que Él está pensando. Y aquí hay algo importante, porque Jesucristo fue lo que hizo con nosotros. Tenía misericordia de aquellos que andaban vagando. Vuelvo a repetir para que se nos quede grabado: gesed, misericordia, quiere decir la capacidad de una persona, las características, la virtud de una persona, de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Y está claro entonces que es mucho más que una oleada emocional de lástima. En realidad esto exige un esfuerzo deliberado de la mente y de la voluntad de una persona al mirar la necesidad de otra. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ejercido misericordia? ¿Cuántos tenemos esta característica de ser misericordiosos? Pero la mayoría de nosotros queremos misericordia en nuestra vida. Pero toda la vida hemos aprendido a apelar a Jesucristo por gracia. Señor, bendíceme por gracia. Señor, perdóname por gracia. Señor, sé misericordioso conmigo por gracia. Es decir, porque no lo merezco. Pero una vez que has recibido eso, que no lo merecíamos y que no lo merecemos y seguimos sin merecerlo, una vez que lo obtienes, el evangelio lo que hace, la salvación lo que hace es cambiar tu vida de tal manera que ahora esas características son impartidas a ti para que tú seas misericordioso, para que tú seas dador de gracia, para que tú seas perdonador con los demás. El problema es que si tú y yo no estamos creciendo en función de estas características, entonces algo está ocurriendo con nuestra vida. Nos hemos conformado a vivir vidas muy cómodas, vidas con que pues así soy yo, ¿y qué? Yo ya no voy a cambiar, yo ya estoy viejo, yo ya no cambio. Esto no se trata de edad, esto no se trata o que soy muy joven o que eres muy inexperto, esto no se trata de que eres muy maduro, muy grande o muy viejo. Si estás en esta tierra todavía con vida, tienes un propósito en Jesucristo y Él quiere tratar con tu vida y tienes la oportunidad de cambiar y mejorar. Amén. Y ese es el plan y propósito de Dios. Entonces, esta acción de misericordia denota una simpatía que no se da desde fuera, sino que viene de una deliberada identificación con la otra persona hasta el punto de ver y sentir como ella. Esto es lo que quiere decir literalmente la palabra simpatía. Se deriva de dos palabras griegas: sin, que quiere decir juntamente con, y pashein, que quiere decir experimentar o sufrir. Simpatía quiere decir etimológicamente experimentar las cosas juntamente con la otra persona. Pasar literalmente lo que está pasando la otra persona. Pero ¿quién va a querer sentir o padecer lo mismo que el otro está padeciendo? ¿Cuántos de los que están aquí tienen necesidades? Levanta tu mano. ¿Alguien quiere tener misericordia con los que tenemos la mano levantada?
¿Alguien quiere padecer junto conmigo? Bienvenidos los misericordiosos. Cuando una persona tiene una enfermedad de cáncer, o tiene una enfermedad de algo, o tiene una escasez en su vida, o tiene un problema fuerte en su familia, tu oración, tu intercesión, tu ayuda en función de la misericordia tiene que ser clamar a Dios, sentir lo que Él está sintiendo. No te vas a ir a mudar a su casa a padecer lo que está padeciendo. Se refiere a una acción personal de verdad, clamar, sentir, pedir a Dios por lo que esa persona está padeciendo y hacer algo. Si tú y yo entendemos e hiciéramos de veras este esfuerzo deliberado, y si llegamos definitivamente a practicar la misericordia, nos salvaría de dos cosas importantes. Una, nos salvaría de ser amables equivocadamente, donde a veces nuestra amabilidad, más que una amabilidad, es una ofensa al hermano. Yo cuando estaba padeciendo junto con mi esposa en la Ciudad de México, ya casados juntos, Dios nos metió en procesos de desiertos. No sabía para qué. Era para evidentemente llamarnos al ministerio. Nos estaba capacitando en dependencia de Él. Y en ocasiones sucedía que literalmente no teníamos recursos y no era por flojos. Trabajábamos y bueno, en algún momento nos quedamos sin trabajo y empezamos a padecer. Yo empecé a entregar currículums en toda la Ciudad de México como estampillas, ¿verdad? Y caminando y caminando y caminando, y bueno, en lo que encontramos trabajos parece ser que Dios nos cerraba todas las puertas. Fueron 9 meses. Claro, durante esos 9 meses vendía comida, vendía esto, vendía país, vendía lo que sea. Bueno, no lo que sea. Y hacía muchas cosas, ¿verdad? Mas sin embargo, todas estas cosas eran temporales y no funcionaban. No liberaban la economía, muchas gracias. No liberaban la economía en nuestra economía. Es decir, solo eran cosas que necesitábamos muy específicas, pero no teníamos deudas, había presión. Dios estaba tratando con nosotros. Y yo recuerdo que nos íbamos caminando a la iglesia. Nosotros vivíamos, los que viven en la Ciudad de México o vienen de allá más bien, conocerán. Nosotros vivíamos la salida a Cuernavaca y nos íbamos al centro de la República, ahí por el metro San Antonio Abada, una cuadra, Lorenzo Boturini, Xocongo, ¿verdad? Ahí está la iglesia, Centro Evangelístico Emanuel, y nos íbamos caminando. Eso de que usted nos vea en una camionetita o, ay, los pastores por eso dicen, no se preocupe, hemos pasado por desiertos duros. Y entonces, ¿verdad? Durante ese momento caminábamos y llegábamos y no faltaba, ¿verdad? El hermano de que pues estábamos ahí haciendo sus bromas, jugueteando, ya ve el simpático, y él, no te preocupes, mi hermano, Dios suplirá. Era muy amable, pero su amabilidad no nos servía de nada. Nos ofendía, al contrario, nos lastimaba. Sí. Luego hay que ser prudentes, ¿no? Porque en la casa de Dios yo he visto, recuerdo una acción de una persona que se acababa de comprar un carro y que todo el mundo le celebraba y le aplaudía porque era una bendición de Dios. Era bueno, no era malo, y no lo hizo con mala intención. Pero yo dentro de mí, fíjese, en la necesidad, decía, bueno, Señor, tú a este joven le das para comprarse un carro, darse gustos buenos, y yo en mi necesidad que no tengo ni para comer. Y no es porque no trabaje, porque si no trabajara o no buscara trabajo, entonces sí, el que no trabaje, no coma, y ni modo, ¿verdad? Pero porque estamos haciendo mal. Pero estoy haciendo lo posible, y Señor, y yo tenía un conflicto, pero esas acciones a veces de bondad o esas acciones de ser amables a veces son equivocadas. Y esto mismo le ocurrió a Jesucristo. Se encuentra el relato de la visita que hizo Jesús a sus amigos de Betania. Ahí en Lucas capítulo 38 versículo 42, no lo busque, ahorita que se lo mencione lo va a recordar. Cuando Jesús los fue a ver,
La cruz estaba ya esperándole a pocos pasos. Lo que más quería Jesús sería una oportunidad para descansar y ver a sus amigos relajarse de aquella terrible tensión un poquito de tiempo. Y llega a la casa de Marta y María. ¿Recuerda usted el relato? Marta amaba a Jesús. Él era su huésped más bienvenido que cualquier otro. Y como le amaba tanto, quería ofrecer la mejor comida que pudiera preparar. Estaba yendo y viniendo entre el alboroto y el ruido de los platos, imagínense. Para Jesucristo, en ese momento él sabía que ya iba a ser crucificado. Él lo único que quería era sentarse y estar con ellas, quizá platicar con ellas, también humanamente recibir el cariño de aquellos que él amaba. Y Marta afanada y turbada preparando la comida, y Jesús así como pensando: ¿qué pasó? No vine a que estuvieras dando de vueltas como trompo. Pero hubo una de ellas, María, que se sentó y empezó a estar en intimidad con Jesucristo, platicando y estando ahí. Hasta que Marta se molesta, ¿verdad? Porque eso sucede a los que están afanados. Se molestan por los que tienen paz. Y agarra: oye, Señor, ¿no te da pendiente que María no me ayude para nada? ¿Y qué le contesta Jesucristo? Marta, 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 afanada y turbada estás. Dos cosas son necesarias, pero María ha escogido la mejor. Y ahí se ejemplifica la adoración y el servicio. Más que el servicio, antes que el servicio está la adoración, la intimidad con Jesucristo. Sí. Tal vez Jesucristo no quería eso. Es decir, la amabilidad de Marta en ese momento era equivocada por el contexto de hacia dónde Jesucristo iba. Y a veces a nosotros nos pasa eso. En otro punto, si nosotros practicamos misericordia, nos hará el perdonar y la tolerancia mucho más fácil. Aquellos que necesitamos misericordia, aquellos que queremos misericordia, tenemos que practicar misericordia. Nunca se te olvide. Aquellos que son duros, aquellos que no, ilegalistas, y la Biblia dice: y te vas a ir al infierno. Ándele pues. Porque en tu debilidad aprenderás lo que significa misericordia. En tu debilidad aprenderás lo que significa otorgar el perdón. Sí. Cuando vemos a una persona que tiene alguna falta y que moralmente es grave, y lo digo moralmente porque pues, ¿verdad?, mentimos, decimos cosas, hablamos detrás de la gente, y eso no es grave porque nadie lo sabe. Pero es igual de grave. Mentir es como matar, dice la Escritura. Pero si vemos una persona que ha adulterado, que cayó en pecado sexual o que ha hecho otras cosas, wow, hacemos algo tremendo. Claro, las consecuencias son terribles de acuerdo al hecho. Mas sin embargo, lo primero que hacemos es ser durísimos y terribles, en vez de otorgar misericordia. Siempre piensa eso: yo quiero misericordia, tengo que otorgar misericordia. Yo quiero que Dios me perdone todos mis garrafales, tontos, sucios, con toda alevosía, ventaja, todos mis errores. Sé misericordioso con el que está enfrente, para que alcances misericordia. Un ejemplo claro de misericordia fue Jesucristo. En Jesucristo, en el sentido más literal, Dios se introdujo en el interior de la persona humana. Vino como un hombre, viendo las cosas con ojos humanos, sintiéndolas con sentimientos humanos, pensándolas con una mente humana.
Dios sabe cómo es la vida porque se introdujo hasta su interior más íntimo. Dios sabe lo que significa tener hambre. Dios sabe lo que significa tener sed porque Él es espíritu. Al momento de introducirse en el ser humano y vivir en esta tierra, Él sintió lo que era el dolor, Él sintió lo que era la desesperación, Él sintió todas esas cosas. Aunque Él es perfecto, porque lo sabe todo, es omnisciente, omnipotente, Él también sabe porque estuvo con Jesucristo ahí. Cuando lo estaban azotando, Él sintió lo que se siente el azote. Él sintió lo que se siente la lucha carnal, aunque en Jesucristo no hubo pecado. Él sintió lo que se siente la tentación. Él sintió lo que se siente cualquier cosa que un ser humano puede sentir. Él sintió el tener a una madre carnal. Él sintió tener a un padre o a un padrastro carnal. Él sintió ser educado por un padre y una madre. Él sintió toda esa dinámica que ella sabía, pero la sintió. Es el ejemplo más claro de misericordia. Jesucristo. Por eso Él otorgaba misericordia con esa mujer que estaban a punto de lanzarle de pedradas para matarla porque la habían encontrado en adulterio. Y le hacen ahí una trampa para ver qué decía de la ley, ¿verdad? Y entonces Él dice: ok, pues el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Se le queda viendo a esa mujer, ojos de misericordia. No solo le dijo: ay, ya te salvé, no, sino está, imagínate lo que está sintiendo. Quiero de verdad que te imagines lo que está sintiendo una mujer amenazada de muerte, a punto de morir con una de las muertes más terribles, a pedradas. ¿Alguien de ustedes ha sentido persecución de muerte? ¿Alguien se ha sentido amenazado de muerte? Si con alguien que alguien ha dicho algo de ti, ya nos caemos, ¿verdad? Y nos sentimos súper dañados y amenazados. Imagínate lo que es que 20, 30 personas estén a punto de apedrearte y de matarte. Esta mujer lo que estaba sintiendo era terrible. Estaba sintiendo vergüenza porque ella sabía que la ley era correcta. Lo que estos hombres, a pesar de su corazón sucio y terco, lo que estaban a punto de hacer, lo avalaba la ley. Esta mujer estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo entre vergüenza, entre dolor, entre desesperación, entre ya aquí terminé, entre no sé qué va a pasar. ¿Has sentido alguna vez eso? No lo sé. Jesucristo la vio de frente. Dibujó algo en la tierra, se le quedó viendo a los ojos. Yo quiero imaginar qué vio Jesucristo, qué sintió. Yo creo que sintió su desesperación, su dolor. Lo sufrió con ella y dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y nadie pudo. Y entonces se le quedó viendo y le dijo: mujer, levántate, no peques más. Y esa mujer se levantó y después fue la que le seguía. Si sabes a quién me refiero. Pero había misericordia. Antes de emitir, de soltar una bomba con la lengua, que te llegue la palabra Gesed. Si te gustaría que te hicieran lo mismo. Antes de acusar a alguien, antes de ejecutar algo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, medita. Y no estoy hablando de la disciplina, que es otra cosa importante. Me refiero al corazón. Eso es precisamente lo que Dios hizo. Vino a la humanidad no como el Dios soberano, distante, remoto, aislado, sino como un hombre. El ejemplo supremo de misericordia, Gesed, es la venida de Dios al mundo en Jesucristo. Solo los que muestren esta misericordia, dice la Escritura, recibirán
misericordia. Esto es verdad a nivel humano, porque es la gran verdad de la vida que veremos en otras personas, el reflejo de nuestras actitudes. Es decir, si no tenemos interés por nadie, así serán ellos con nosotros. Si tú no saludas a nadie, nadie te va a saludar. Si tú no pasas tiempo con nadie, nadie va a querer pasar tiempo contigo, aunque los acuses. Si tú no otorgas misericordia, nadie te va a otorgar misericordia. Luego nos quejamos aquí dentro de la casa de Dios: no, pues es que no me saludan, no, pues es que no esto, no, pues es que no lo otro. Y cuando obviamente dice es una persona: no, pues es que no me visitan, no, pues es que nadie se compadece de mi necesidad. Yo le digo: hermano, sí, perdónense, ok, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se